naturales. Primer año de bachillerato. Movimiento de proyectiles. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a tu espacio Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre los temas del movimiento. Si recuerdas, en la semana pasada estuvimos hablando sobre diferentes conceptos de velocidad y mencionamos un tipo de movimiento particular. Hablábamos sobre la caída libre. En esta ocasión vamos a seguir hablando de otro tipo de movimiento. Vamos a hablar sobre el movimiento de proyectiles, o también conocido en algunos casos o en alguna bibliografía como tiro parabólico. Así que, si te encuentras listo, ¿qué te parece si arrancamos con un poquito de historia? En 1942 se produjo un cohete conocido como el B-2, el cual desarrolló la Alemania nazi durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer artefacto humano que hizo un vuelo suborbital. Pese a haber sido desarrollado con fines militares, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, la tecnología de su desarrollo sirvió para que la NASA desarrollara los cohetes Saturno V, los cuales llevaron al humano a la Luna. Si recuerdas, la semana pasada, cuando estábamos hablando de la caída libre, estábamos mencionando que ese movimiento se daba solamente en el eje Y. Recordemos un poco lo que mencionamos anteriormente. Decíamos que en nuestro plano cartesiano nosotros podíamos tener dos tipos de movimiento, o lo podíamos definir a partir de dos componentes, la componente X y la componente Y. Hasta este momento, todo lo que hemos venido hablando, el movimiento solo ocurre en una dirección. Por ejemplo, cuando estábamos mencionando los ejemplos de un carro que se mueve a lo largo de una línea, pues lo sumíamos nada más en una línea horizontal. Eso significa movimiento en una dimensión. Cuando estábamos hablando del movimiento en caída libre, mencionábamos que en ese caso teníamos la componente Y. Y si recuerdas, ahí aparecía la gravedad con un valor de menos 9.8 y decíamos que era negativo porque iba hacia abajo. En fin, hasta ahorita solamente hemos mencionado que o se mueve nada más en el eje X o se mueve nada más en el eje Y. Pero en la vida real no ocurre eso. En la vida real podemos tener tipos de movimiento en los cuales se puede dar en dos dimensiones. Es decir, está cambiando en X y está cambiando en Y. A este tipo de movimiento se le suele denominar como movimiento en dos dimensiones o tres dimensiones. ¿Cuáles son algunos ejemplos de ello? Por ejemplo, tenemos cuando estás jugando fútbol. Si estás jugando fútbol o estás practicando algún otro deporte donde hay que arrojar una pelota, normalmente cuando arrojamos la pelota, esta describe una trayectoria en la cual va cambiando en X y va cambiando en Y. ¿Qué significa? Que va avanzando en una dimensión y va subiendo y bajando en otra dirección. Y este movimiento es tan intuitivo que si alguien te arroja un objeto, ya estás acostumbrado o tienes la capacidad de predecir ese movimiento y ya estás listo para poder atraparlo. Entonces, ¿cuál es la matemática que está detrás de esta descripción de ese movimiento? Pues veámosla con más detalle. Para tener una mejor comprensión de este tipo de movimiento, debemos de recordar un poco y dar un pequeño repaso sobre los vectores. Puede ser que aquí yo mencione algunos elementos matemáticos que todavía no conozcas. Sin embargo, no te preocupes, ya que los voy a ir desglosando paso a paso y te voy a ir mostrando la manera de cómo aplicarlos. Entonces, si recuerdas, tenemos este esquema y nosotros mencionábamos o hicimos este esquema cuando estábamos definiendo la posición de un objeto. De tal manera que aquí tengo un punto que está definido por diferentes ejes de coordenadas. ¿Qué nos interesa en este caso? Nos va a interesar la magnitud que tenemos acá, es decir, esta medida. Vamos a ponerle un valor al azar. Digamos que esta medida es de 5. Ahorita no tengo ninguna unidad,
Pueden ser 5 metros, 5 kilómetros, pueden ser inclusive unidades de velocidad, 5 metros por segundo. Por el momento, para hacerlo de manera más fácil, simplemente digámosle 5. Ahora, cuando nosotros tenemos un movimiento en 2 dimensiones, es decir, si yo me quiero desplazar desde el origen hasta este punto, yo tengo que moverme tanto en la componente X como en la componente Y. Si yo quiero saber cuánto avancé en cada una de estas componentes, aquí es donde se tiene que hacer un uso especial de una herramienta matemática que se conoce como trigonometría. ¿En qué consiste esta? Aquí yo puedo tener también un ángulo. El ángulo es algo que tú conoces perfectamente. Si este ángulo, le voy a poner un valor al azar, 30 grados. ¿En qué consiste la parte trigonométrica que necesitamos nosotros? Lo que yo necesito saber es cómo se proyecta ese vector sobre el eje X y cómo se proyecta sobre el eje Y. ¿A qué me refiero con una proyección? Me refiero a todo este vector que tengo acá, su proyección es, imagínatelo como si fuera una sombra, como si yo tuviera una luz en esta parte de acá y cuando tiro esa luz hacia abajo, aquí me va a definir una sombra. A eso me refiero con proyección, cómo se proyecta en el eje X. Para eso vamos a hacer uso de la función trigonométrica que se conoce como coseno. En este caso, coseno de 30 grados. Luego, hago de manera similar una proyección con el eje Y. En el eje Y también la proyección es la sombra. Si yo tuviera una luz que estuviera apuntando desde este lado y este objeto me estuviera haciendo una sombra, la sombra que se me genera acá, en este caso va a ser la magnitud, es decir, 5 seno de 30 grados. Es decir, que cuando estemos utilizando el eje X vamos a utilizar coseno y para el eje Y vamos a utilizar seno. Realmente toda la matemática que está detrás de ella te lo van a explicar con más detalle tu profesor de matemática. Pero como aquí no estamos en clase de matemáticas, sino en la clase de ciencias, vamos a buscar lo más práctico y para eso vamos a hacer uso de la calculadora. ¿Cómo se ponen estos valores en la calculadora? Entonces, yo voy a decir que este valor tengo en esta parte, en la mayoría de calculadoras, en las calculadoras científicas, yo tengo un segmento en el cual tengo las funciones trigonométricas. Estas funciones trigonométricas generalmente aparecen como seno, coseno y tangente. Seno y coseno son los que nos interesan ahorita porque son las que acabo de mencionar. ¿Cómo ponemos los valores? Ponemos el valor 5 coseno de 30 grados. Generalmente abre un paréntesis, simplemente cierro ese paréntesis y obtengo la lectura. Dependiendo de las calculadoras que tengas, vas a darte cuenta que en algunos casos te da una nomenclatura ya simplificada, como la que está apareciendo acá, 5 raíz de 3, todo eso dividido entre 2, pero si prefieres una notación de decimales, existe un botón que se encuentra acá, donde yo, si lo presiono, me hace esa conversión a un formato de decimales que a lo mejor sea un poco más familiar para ti. Y aquí tengo un valor de 4.3. Recordemos entonces, no todas las calculadoras tienen esta función, así que tenlo en cuenta. Si tienes un poco más de dudas sobre el uso de la calculadora, puedes escribirnos en las redes sociales del Ministerio de Educación para poderte dar una mejor asistencia sobre el uso de la calculadora. Entonces voy a anotar este valor. Tenemos el valor de 4.33 o 4.3 lo podemos dejar. De manera similar, vamos a hacer en este caso con la componente Y. Nuevamente, tengo mi calculadora y pongo el valor de 5 y en este caso voy a utilizar la función trigonométrica seno. Seno siempre de 30 grados.
me da un valor nuevamente en fracción porque así lo tengo configurado en esta calculadora en particular, pero ya te mencioné que presionando este botón que dice SD hace la conversión y por lo tanto tengo un valor de 2.5 ya en un formato decimal. Entonces tengo ese valor 2.5. ¿Por qué entonces es importante todo esto? Esta parte es muy importante porque en las fórmulas que vamos a ver ahorita aparecen estas funciones trigonométricas. Así que ahora que ya tenemos una mejor comprensión de su uso en calculadora, ¿qué te parece si ya vamos conociendo un poco cuáles son las fórmulas que describen el movimiento de los proyectiles? Para poder tener una mejor comprensión del modelo matemático, ya tengo aquí en la pizarra un pequeño esquema de lo que representa el tiro proyectil. Por el momento solo préstale atención a este segmento, después te voy a explicar en qué consiste esto. Veamos entonces lo siguiente. Vamos a asumir que se está lanzando un objeto y que este describe un movimiento parabólico, como el que vemos acá. ¿Cuáles son los datos que nosotros necesitamos o de qué partimos? Partimos primero de una velocidad. A esta velocidad se le suele poner velocidad sub cero, es decir, la velocidad inicial. Este dato es muy importante, ya que como te imaginarás, no todos los objetos salen a la misma velocidad o no todos describen la misma trayectoria, dependiendo de la velocidad que le estás impregnando a ellos. Lo otro que necesitamos conocer es el ángulo. Para el ángulo normalmente se utiliza una notación griega y generalmente la mayoría de libros ponen la letra griega θ. Entonces tenemos la velocidad inicial y tenemos el ángulo. Estos dos parámetros son fundamentales para la descripción de todo el movimiento que viene después. Cuando nosotros tenemos nuestro tiro proyectil, vamos a tener una altura máxima y también vamos a tener un alcance máximo. Creo que esto en el esquema se logra comprender perfectamente. Pero lo que sí necesitamos comprender es algo que ocurre con el movimiento de proyectiles en sus dos dimensiones. Lo que ocurre acá, y tal y como habíamos venido mencionando, este vector de la velocidad inicial se divide en dos, es decir, una parte se va a imprimir para el eje X y otra parte se va a imprimir en el eje Y, es decir, es como que la velocidad se partiera en dos, una componente en X y una componente en Y. Ahora, esta velocidad, ¿qué es lo que me va a generar? Me va a generar movimiento en cada uno de los dos ejes de coordenadas. ¿Cuál es el comportamiento? Y esta parte fundamental. El comportamiento del eje X es igual al que hemos visto del movimiento rectilíneo uniforme. Si recuerdas, para eso tenemos que la fórmula es que la velocidad es distancia entre tiempo. Entonces, para este caso, aquí estamos viéndolo nada más en la componente X. Le voy a poner acá un X. ¿Qué significa esto entonces? Que ahora mi velocidad no va a ser nada más una velocidad total, sino que va a ser una componente en X. Y si recuerdas, habíamos dicho que cuando trabajábamos con la proyección en el eje X, usábamos la función trigonométrica coseno. Por lo tanto, aquí vamos a tener velocidad inicial coseno del ángulo es igual a la distancia que recorre con respecto al tiempo. Por lo tanto, el movimiento en X va a ser como un movimiento rectilíneo uniforme. No hay ningún problema. Pero, ¿y qué pasa con la componente Y? La componente Y ya habíamos mencionado que se ve afectada por la gravedad. Si recuerdas las fórmulas de la semana pasada de caída libre, esas mismas fórmulas nos van a servir acá. ¿Cuáles serían entonces esas fórmulas?
Si revisas en tus apuntes, teníamos que la velocidad final era la inicial menos la gravedad por el tiempo. Pero como ahora ya nuestra velocidad hemos dicho que se divide en dos, eso significa que la velocidad que va a llevar en su componente y va a ser igual a la velocidad inicial, pero en este caso solo en la componente y para la componente y la función trigonométrica que utilizábamos era seno. Por lo tanto me va a quedar seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Exactamente y de manera similar es que se hacen con las otras ecuaciones que ya habíamos planteado en caída libre. Recordemos otra. Decíamos que la velocidad final al cuadrado era la inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura o el desplazamiento que hacía en este caso en y. Pero estamos mencionando de que ahora ya nuestra velocidad inicial no es exclusiva para una componente. Así que justo como hicimos en el caso anterior, nuestra velocidad en y al cuadrado va a ser la velocidad inicial seno del ángulo y todo esto elevado al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Y aquí tenemos otra de nuestras ecuaciones. De manera similar se hace con la tercera ecuación. ¿Qué es lo que quiero que sepas al final de cuentas? Al final lo que yo necesito que sepas es que todas estas ecuaciones están describiendo el mismo tipo de movimiento, el tiro proyectil. Y lo que necesitamos saber es que en la componente X se comporta como movimiento rectilíneo uniforme, es decir, no se ve afectado por la gravedad. Mientras que en la componente y, ahí sí se ve afectado por la gravedad y por eso es que lo ves en estas ecuaciones. Y por último, las fórmulas que necesitamos conocer. Después de hacer un arreglo de todas estas fórmulas, obtenemos 3 fórmulas que son muy importantes. La primera es la altura máxima a la que llegó el proyectil. Si notas, solo necesitamos como valores la velocidad inicial y el seno del ángulo. O sea que estos dos datos son fundamentales. Tenemos R, que se conoce como el alcance máximo horizontal, que también necesitamos los mismos datos. Y por último, el tiempo de vuelo, es decir, cuánto tiempo estuvo el proyectil en el aire. Pero para tener una mejor comprensión de todo lo que he estado hablando y sobre todo de estas fórmulas, creo que sale mejor si hacemos un ejemplo para que quede una claridad total. Veamos. El ejemplo que te voy a mostrar ahorita es exactamente el mismo ejemplo que aparece en la página del ministerio que se ha preparado con toda esta información. Así que veamos lo siguiente. Asumamos que vamos a lanzar un proyectil que va a ir disparado a una velocidad de 100 km por hora. Entonces este dato de la velocidad inicial van a ser 100 km por hora y que ha sido lanzado con un ángulo de 60 grados. Estos dos parámetros decimos que son los fundamentales y los que necesitamos para definir el comportamiento del tiro proyectil. Entonces, queremos conocer, por ejemplo, cuánto fue la altura máxima a la que llegó ese proyectil que yo lancé a 100 km por hora en un ángulo de 60 grados. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos la fórmula, ya la tengo aquí aparte, pero siempre debes de verificar antes de hacer los ejercicios que las unidades sean correctas. Por ejemplo, las unidades que tenemos ahorita para la velocidad son kilómetros por hora, pero en nuestra fórmula también aparece la gravedad y nosotros hemos definido la gravedad como 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Eso significa que tengo una diferencia de las unidades. Para eso conviene uniformizarlas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a convertir los 100 kilómetros por hora, lo voy a transformar a metros por segundo. ¿Cómo hacemos ese tipo de conversiones? Ya lo habíamos explicado anteriormente. Voy a utilizar los factores de conversión. Aquí tengo kilómetros, para que se cancele debo de tener kilómetros acá y aquí debo de tener metros.
¿Y cuál es el factor de conversión que utilizamos? Nosotros sabemos que en 1 kilómetro hay 1000 metros. Por lo tanto, 1 kilómetro, 1000 metros. Y el otro factor de conversión que necesitamos es el de convertir las horas a segundos. Como tenemos hora en la parte de abajo, para que se cancele, necesitamos tener horas arriba y segundos en la parte baja. Entonces, ¿cuál es la equivalencia o cuántos segundos hay en una hora? En una hora nosotros tenemos 3600 segundos. Ahora simple y sencillamente es de meter los valores en la calculadora. Entonces vamos a tener 100 multiplicado por 1000 y este resultado lo vamos a dividir entre 3600. Nos queda una fracción que, si lo quiero en notación decimal, tendría 27.8. ¿Cuáles van a ser las unidades que voy a tener? Las unidades que me quedaron como resultado. Cancelo acá y por lo tanto el resultado es 27.8 metros sobre segundo. Ahora tenemos todo listo para sustituir en nuestra fórmula. Nos va a quedar de la siguiente manera. Velocidad inicial, es decir, 27.8 metros segundo. Todo esto multiplicado por el seno del ángulo de 60. Todo esto al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, es decir, 9.8 metros segundo cuadrado. ¿Cómo se hace esto en la calculadora? Veámoslo ahorita. Tenemos 27.8 multiplicado por el seno de 60 grados. Me da este resultado. Este resultado debe de ir elevado al cuadrado. Entonces lo elevo al cuadrado y con esto ya obtengo el valor del numerador. Y todo eso va dividido entre 2 veces 9.8, dándome como resultado 29.6. Ahora, estos 29.6, ¿qué unidades va a tener? Si todo lo hemos trabajado en las unidades del sistema internacional y estamos hablando de una altura, muy sencillo, las unidades que nos quedan van a ser metros. Y este sería el resultado de nuestro ejercicio. Así que ahora que tenés una mejor comprensión de cómo hemos resuelto este tipo de ejercicios, ¿qué te parece si te ayudo un poco con algunos de los ejercicios que tienes en la guía? Muy bien, ahora que ya tenemos una mejor comprensión de un ejemplo de tiro proyectil, veamos algunos tips que te pueden servir para resolver los ejercicios de tu guía. El primer ejercicio te habla de un tiro proyectil que se lanza con 200 metros por segundo a un ángulo de 30 grados. Lo primero que puedes notar es de que en este caso no tienes que hacer conversión de unidades, así que ya tenemos solventado eso. El literal A te está preguntando cuál es la altura máxima. En pocas palabras es similar al ejemplo que ya resolvimos. Luego el literal B te está preguntando que a qué distancia se encuentra cuando alcanza esa altura máxima. En este caso, en el esquema que vimos de la parábola, sería a la mitad del alcance máximo. ¿Qué significa eso? Significa que yo te recomiendo que primero resuelvas el literal C y el resultado que obtengas en el literal C lo dividas entre 2, es decir, la mitad, y por ende ya tendríamos el literal B. Así es como podrías resolver el primer ejercicio. El segundo ejercicio nada más te da el valor del ángulo y te dice que un cañón hizo un disparo hacia un objetivo que tiene 26 metros de altura y que se encuentra a una distancia de 200 metros. En este caso ya te están dando algunos de los parámetros. Te están dando X y te están dando Y. Ya tenemos esos dos valores. Nos preguntan la velocidad inicial.
En el caso de la velocidad inicial, ahí lo que te recomiendo es que utilices las funciones trigonométricas. Probablemente tengas necesidad de simultanear entre dos ecuaciones. Una ecuación que contemple la componente X y otra que contemple la componente Y para anular el tiempo, ya que no tenemos el dato del tiempo. Y por último, en el tercer ejercicio, en este caso, aquí tenemos un esquema bastante general. Es una pelota que se lanza a 13 metros por segundo, tenemos un ángulo de 45 grados y nos dicen que la portería se encuentra a 13 metros. Lo que nos cuestionan acá, primero es el tiempo que le va a tomar llegar a alcanzar los 13 metros. Aquí lo que te recomiendo es que utilices el comportamiento en el eje X, que si recuerdas, el comportamiento en el eje X es similar al del movimiento rectilíneo uniforme, así que la fórmula es mucho más sencilla. Luego te pregunta si anota o no anota gol. Eso dependerá obviamente de si alcanza o no alcanza los 13 metros. Es decir, ahí lo recomendable es que busques cuál es la distancia máxima a la que llegó. Si se queda antes de los 13 metros, pues es muy probable que no anote el gol. Y es que precisamente eso te preguntan en el literal C. En el literal C te están preguntando cuál es el alcance en el que dio el primer rebote. Es decir, cuándo hace el primer movimiento proyectil. Espero que con toda esta ayuda tengas una mayor facilidad para poder iniciar y resolver los ejercicios de tu guía. Espero que todo lo que hemos abordado en esta clase te haya servido no solo para tu conocimiento general, sino que también para resolver los ejercicios de tu guía. Recuerda sintonizarnos siempre la próxima semana aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.